la bienvenida a Jorge Bravo, especialista en Derecho Tributario. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a Cari y Santiago. No, gracias a usted. Para empezar la conversación, quisiéramos entender, porque claro, tenemos claro cuál es el objetivo del Estado. El objetivo del Estado es cobrar, recaudar, ¿no? Pero, ¿cómo esto podría impactarle al usuario de plataformas digitales o, en última, de empresas no domiciliadas, que esa es la terminología que está introduciendo el gobierno en este decreto legislativo, ¿no? ¿Cómo podría afectarle? ¿Las empresas podrían decidir trasladar ese IGB a un precio final, digamos, para poder a partir de ahí pagarle al fisco? Claro, esta es una modificación que se ha implementado a un impuesto que se llama IGB, ¿no? Que todos conocemos, que es un impuesto que pagamos los consumidores finales, con lo cual el impacto claro, concreto, para que la gente entienda, es que estos servicios digitales de plataforma van a ahora estar grabados en cabeza de los que somos consumidores finales. Esto quiere decir que, en términos generales, lo que antes pagábamos por plataformas o servicios digitales va a incrementarse en cuanto a precio en un 18%. Ese es el impacto concreto. Correcto. Claro, porque digamos, quien asume el pago de este IGB siempre es el consumidor final. Finalmente, por ejemplo, si hacemos un ejemplo muy claro, con la plataforma de streaming Netflix, una suscripción te cuesta 34 soles. Si hablamos del IGB, podría llegar hasta 40 soles, digamos, el pago del usuario final. Sí, es correcto, efectivamente. Ahora lo que se va a hacer es grabar esos servicios que antes no estaban grabados con el IGB. Ahora van a estar grabados y los mecanismos para que los consumidores finales paguemos ese impuesto fundamentalmente pasan pues por dos niveles, ¿no? Primero, está obligando a que estas empresas tipo Netflix se inscriban en el RUC. Correcto. Y sean ellos los que facturen más el IGB a los consumidores finales. Y señalándose obviamente que hay un plazo, hay inclusive sanciones si es que no se cumple con esta obligación. Y en el caso, y solo para terminar la idea, que estas empresas no lleguen a inscribirse, pues los bancos con los cuales se van a usar las tarjetas de débito y crédito van a ser los que hagan la retención o percepción del impuesto. Qué interesante esta mirada de lo que sería la aplicación. Hemos ido a la avena, hemos ido de frente a enterarnos cómo va a ser cobrado este impuesto, pero la decisión misma de ajustar la ley a esto para hacerle un cobro efectivo del IGB del 18%, ¿por qué nos demoramos tanto tiempo en tomarla, no? Porque hoy Sunat decía, esto ya todos los países de región de Latinoamérica recaudan impuestos de las plataformas digitales. ¿Por qué el Perú llegó tan tarde a este momento? Sí, en realidad se venía hablando de esta medida desde hace por lo menos unos 3 o 4 años atrás, inclusive antes de la pandemia, pero fundamentalmente había una decisión política que no se adoptaba, ¿no? Ahora, ustedes bien lo han dicho, los países de la región, varios de ellos ya han adoptado una normativa semejante, pero lo que a mí realmente me preocupa es que esos países tienen una diferencia con nuestro país, y es que nosotros somos un país eminentemente informal, ¿no? La economía peruana tiene un nivel de informalidad mucho más grande, por ejemplo, que Chile o Argentina, ¿no? Que son países que tienen ya este gravamen. Entonces, la preocupación que yo particularmente tengo, y no sé si otros especialistas también compartan, es que este tipo de medidas podría más bien exacerbar la informalidad, que ya es preocupante, ¿no? O sea, digamos que se rompa un poco esta lógica de pagar por una suscripción y que aparezcan servicios piratas. ¿A eso más o menos se refiere? ¿A que la gente vaya por la ilegalidad ante el precio alto que puede tener que pagar? A eso específicamente me refiero, ¿no? Y lo preocupante es que ya en este momento existen servicios piratas, ¿no? Por ejemplo, de streaming. Entonces,
preocupa que con una medida de este tipo esos servicios vayan obviamente a masificarse, ¿no? Lo que sería terrible. Ahora, ¿cómo, digamos, funciona en la región considerando de que otros países sí consideran la doble tributación? Es decir, que de alguna manera u otra las empresas pueden, digamos, de alguna manera, con un documento ratificar en su país de origen o donde está domiciliado que se le está reteniendo los impuestos y, digamos, de alguna manera u otra equiparar y evitar que se incremente el precio de, digamos, del servicio para los consumidores finales, ¿no? Nosotros estamos lejísimos de esa negociación en comparación de otros países. No, lejísimos, y sobre todo hay que entender que este no es el impuesto a la renta, que esa sería una segunda medida a la que Perú tiene inexorablemente que también tomar decisión, porque así como a los consumidores finales se nos exige el pago de impuestos, a estas empresas por los servicios que realizan no se le está exigiendo ningún pago de impuesto a la renta, ¿no? Dicho sea de paso, sí hay rentas de fuente peruana. Qué interesante Hay que tener esto. Ahora, ¿no incluye este decreto legislativo nada relativo al impuesto a la renta, por ejemplo, a empresas que tercerizan o que son mediadores de servicios, que es, por ejemplo, Uber, ¿no? Que media entre un conductor y un pasajero, porque Uber te dice, yo no soy empresa de taxi, yo soy intermediario, soy una empresa digital que intermedia. ¿A ellos no les está tocando ahora pagar un impuesto a la renta en este decreto? Tengo dudas sobre eso. Sí, no se les está colocando todavía ningún régimen, aun cuando es la pregunta evidente, ¿no? Así como se exige impuestos al consumo, ¿y qué pasa con las rentas que obtienen los que brindan ese tipo de servicios, ¿no? No, tiene toda lógica, pues, porque imagínate cuánto puede facturar una empresa, uno de estos conglomerados, solo con sus clientes peruanos. Ese monto sería el que podría agravarse. O sea, esto está todavía como... Tengo la impresión, Jorge, Cari, de que está... es un territorio virgen. Todavía falta mucho explorar, legislar, entrar ahí en temas sobre todo de impuestos, ¿no? Es como que un nuevo rubro de negocio que estamos todavía sin explorar, ¿no? O sea, sin regular, quiero decir. Sí, efectivamente, ese es un buen diagnóstico, porque en realidad mucho más complejo es intentar cobrarle impuestos ya a esas empresas que, en todo caso, exigir el impuesto a los que somos consumidores finales y que estamos aquí en el Perú, ¿no? Ajá. Ahora, otro punto importante, se habla que serían más de 600 empresas las que deberían, en todo caso, tener un RUC, tener que establecerse, no domiciliariamente, pero sí identificarse, registrarse en la SUNAT. Y a eso me llama la atención porque no solamente estamos hablando de plataformas de streaming, sino también de, por ejemplo, yo pago para tener un almacenamiento en Google. Claro. Pago 9 soles 90. Esa suscripción que yo tengo, voy a tener que también subir el 18%. ¿Qué pasa si yo también estoy suscrita a YouTube? Y estoy suscrita a Spotify. Y además estoy suscrita a la plataforma de Zoom porque necesito trabajar y hacer mis entrevistas y pago por ello. Por cada pago de estas plataformas significará un 18% más. Y es absolutamente eso lo que tenemos que tener interiorizados, Cari. Y la verdad que a mí me parece que 600 empresas es realmente muy poco, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, en el mundo, la cantidad de empresas que brindan servicios digitales es pues realmente inmensa, ¿no? Vivimos en un mundo en el que la tecnología digital se ha masificado de tal forma que pensar en 600 empresas es obviamente algo muy limitativo, ¿no? Claro, pero qué interesante también ver el potencial que puede tener una herramienta como esa, ¿no? O sea, en dinero no sé si signifique mucho a nivel de millones de soles de recaudación, pero ahora, ¿cabe la posibilidad de que por un tema de mercado, ya un tema de mercadotecnia, de posicionamiento comercial, si quieres, de estas empresas, porque ellas compiten entre sí, ¿no? Compiten por precios, compiten por clientes, muchas veces tienen esta estrategia de darte un mes gratis y después te empiezan a cobrar. Puede ser que las empresas digan, ok, nos chantamos nosotros el IGB, nosotros asumimos ese 18% para no perder clientes en el Perú y para, no sé, el que quiera subir su precio, que suba. La marca A, que suba su precio, y yo la marca B me mantengo en mi mismo precio. ¿Puede pasar eso también?
Sí, sin duda, por supuesto que sí. O sea, todo esto es también parte de lo que es pues la competencia en el mercado, ¿no? Y ¿saben qué? Yo recuerdo que hace un par de años cuando esta medida se comentó, digamos, circuló en medios, el representante de Netflix indicó que ellos ya tenían incluido dentro del precio o previsto dentro del precio que cobraban en el Perú el eventual impuesto general a las ventas. Entonces, si eso es así, por ejemplo, Netflix ya lo tendría asumido, ¿no? Y no incrementaría precio. Claro. En todo caso, tenemos que estar a la expectativa de cómo podrían reaccionar otras empresas, porque escuchaba comentarios de otros especialistas y mencionaban de que el Perú no es un mercado tan atractivo para algunas plataformas en sí, que podrían mejor decir, retiro mi servicio, así pues porque no tengo tantos suscriptores, no es competencia como en otros, y dejo ello. Puede ser, ¿no? ¿Puede darse ese escenario? Sí, pero en realidad yo lo que creo es que más sencillo va a ser para estas compañías asumir que se trata de una obligación que en principio no les va a impactar directamente a ellos. Acuérdense que este es un impuesto que en buena cuenta se lo van a cobrar ellos, me refiero a las empresas de streaming, a los consumidores finales en Perú, ¿no? No es un impuesto a la renta, ¿no? Y en el caso de estos otros aplicativos que te comentaba, por ejemplo, el pasaje, la carrera en un aplicativo de Uber, ¿no? De taxis, por ejemplo, claro. Podría también tener ese, porque ese es el servicio, ¿no? Llévame de tal punto a tal punto, te pago esto con mi tarjeta. Ahí podría darse el 18% más. El de la propia SUNAT ponía el ejemplo de una empresa que ya tributa en el Perú, una empresa A de taxis, y la empresa B que no tributa, y cuando mencionó yo dije, los precios son distintos. La empresa que tributa cobra un poquito más. Claro, efectivamente. Ahí en realidad el tema se pone un poco más complejo porque empresas de taxi no todas funcionan igual y hay algunas que en realidad le cobran una comisión pero a los taxistas, con lo cual es a ellos a los que debería aplicarle el impuesto y no a los consumidores finales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la plataforma del Airbnb? Porque, digamos, se habla incluso digamos, de espacios que se alquilan y que bajo un escenario normal, sin plataforma, deberían pagar un impuesto al municipio en el que se encuentra alquilando, ¿no? Hay una variación si alquilas un local, si alquilas un departamento, si alquilas un cuarto, varían los impuestos. Claro. ¿Cómo se aplicaría en ello? ¿Habría un impuesto adicional para aquel que, digamos, alquila su casa, su departamento, una habitación de su casa? ¿Tendría que asumir algún pago adicional? Claro, ahí hay en realidad dos operaciones distintas, ¿no? La primera operación que obviamente en el caso peruano obliga el pago del impuesto a la renta es el alquiler que uno como persona natural hace a otra persona, que podría ser un extranjero, inclusive o un peruano, ¿no? Entonces ahí hay una renta de segunda categoría, así se le llama a estas rentas, y una obligación de pagar el 5% del impuesto a la renta, el típico alquiler. Ajá. Entonces, Sunat lo que ha dicho es que ahí hay altos índices de evasión tributaria, lo que es triste y en todo caso debería obviamente ser objeto de un mayor control. Otro es el tema del IGB, que se va a aplicar a la plataforma Airbnb por esta intermediación, ¿no? Con lo cual no es lo mismo que el impuesto a la renta, ¿no? Es un impuesto al servicio de intermediación. Pero digamos, a raíz de esto, Santiago, aquel que alquile su cuarto, un cuartito de su casa o un local o lo que fuese, va a quedar registrado para SUNAT de que está alquilando y evidentemente va a tener que pagar un impuesto por rentar su casa. Claro, tendría que hacerlo, digamos. Tendría que hacerlo ahora incluso, ¿no? Es correcto, efectivamente. Y esta va a ser una herramienta de información para SUNAT, ¿no? Porque una vez que SUNAT tenga con más claridad que hay operaciones que están generando IGB, va a poder conectar esto con mucha más facilidad al impuesto a la renta, ¿no? Y cobrarles ese 5% de impuesto a la renta. Correcto. Jorge Bravo, especialista en Derecho Tributario, profesor también, ha estado con nosotros dándonos unas luces en torno al llamado impuesto Netflix. Gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho, gracias. Gracias, buenas noches. Ahí está. Más claro el panorama. Ajá.